Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho entre ustedes, ya hace tiempo que se habrían vuelto a Dios, cubiertos de ropas ásperas y sentados en ceniza. Pero en el día del juicio el castigo para ustedes será peor que para la gente de Tiro y Sidón. Y tú, Cafarnaúm, ¿crees que serás levantado hasta el cielo? Bajarás hasta lo más hondo del abismo. El que los escucha a ustedes, me escucha a mí, y el que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí, y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Gracias, familia del cielo, por hablarnos a nuestra vida a través de la oración. Regálanos un corazón dócil para ser gestores de comunión con nuestro testimonio. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hola familia, bienvenidos una vez más a estas videopautas de oración con el Verbum Dei. Soy Daniel, discípulo misionero del Verbum Dei en Bogotá, y el día de hoy les voy a acompañar a degustar el Evangelio del día, que es el de Lucas 10, del 13 al 16. Lucas 10, del 13 al 16. En este actual mundo civilizado en el que vivimos, la cultura individualista se hace cada vez más importante, a tal punto de elogiar, por ejemplo, las separaciones, los divorcios, los rompimientos de la familia, los abortos, la ideología de género y muchas otras cosas más, ¿cierto? Y qué gran reto tenemos nosotros como cristianos de mantener la fraternidad y sobre todo la comunión, ir casi que en contracorriente del mundo. Hoy Jesús nos invita a no rechazar su palabra ni su amor, a escucharlo, dejar de ser incrédulos y ser constructores de comunidades, siendo capaces de unir las diferencias, viviendo en paz y armonía como una sola familia. En la palabra de hoy escuchamos a Jesús haciendo un llamado fuerte de atención y una moción de orden a su pueblo, porque a los pueblos que Él se dirige, al que habla y menciona, todos ellos se ubicaban en la región de Galilea, pueblos que conocían a Jesús casi desde pequeño, pero que rechazaron a sus discípulos y finalmente pues rechazaron a Jesús, ¿cierto? Vemos también en este pasaje que libremente estos pueblos se condenan solos, así como también nosotros podemos condenarnos al no escuchar a Jesús, sobre todo al no escucharlo en nuestras vidas, sobre todo de nuestros hermanos y en nuestras hermanas, rechazando también pues finalmente a Dios. En este llamado de atención de Jesús hoy también nos propone la solución, que es una contrarrespuesta, ¿cierto? Que en vez de rechazar, pues acojamos, cubiertos de ropas ásperas y sentados en ceniza, es decir, con misericordia, pues que acojamos la palabra de Dios que viene en muchas condiciones y que llega en muchas realidades y también en muchos hermanos y hermanas que han sido enviados por Él y que a veces finalmente pues rechazamos. La palabra de Dios, que es Jesús, viene de muchas maneras y en muchas formas. Viene en el pobre, viene en la necesitada, viene en el infeliz y sobre todo viene en el que requiere amor, pero también en el que también desea compartirlo. Pasa pues en nuestro alrededor, pasa en nuestras familias, ¿cierto? En nuestros lugares de trabajo, en nuestro estudio, en el mismo barrio, en el lugar donde vivimos, y también pasa en nuestra misma iglesia, ¿cierto? En nuestras propias, digamos, lugares donde concurrimos, ¿cierto? Y también pues en las demás religiones. Y es bien sabido entre nosotros esas diferencias pues entre las religiones y también entre nosotros como cristianos, ¿cierto? Que escuchando al mismo Dios pues nos apartamos y no lo escuchamos, ¿cierto? No escuchamos que somos una misma familia, que estamos unidos como una misma iglesia. Sinodalidad es lo que pide el Papa Francisco entre todos nosotros para que como cristianos, como estos hermanos que creemos en Cristo, generemos una unión, sobre todo una unión entre diferencias,
entre diferentes religiones, pero entre también diferentes pensamientos, diferentes formas de convivir y vivir. Desde octubre, Francisco nos propone, ¿cierto?, crear lazos de fraternidad entre comunidades, como también entre diferencias. Y nos dice Francisco, debemos tener oídos, escuchar. Ese es el primer compromiso. Se trata de escuchar la voz de Dios, de captar su presencia, de interceptar su paso y su soplo de vida. Porque finalmente todos nosotros somos parte del mismo cuerpo y la sangre de Dios, somos parte de Jesús, ¿cierto? Pero asimismo, como somos de un mismo cuerpo, cumplimos diferentes funciones, ¿cierto? Y responsabilidades en ese cuerpo, y nosotros ayudamos entonces también a ubicar esas mismas funciones, ¿cierto? Porque las diferencias se complementan y no se rechazan entre sí, solamente conviven en armonía, ¿cierto? Como nuestro cuerpo, las diferentes partes del cuerpo unen en un todo, ¿cierto? Se unen en una misma forma, ¿cierto? Como por ejemplo, es necesaria la luz para las plantas, como las plantas para los animales. Es necesario, por ejemplo, el viento, la lluvia para la tierra, como la tierra para todos los seres vivos. Todo es necesario y todo es como una ecología de complementariedad. Y recordaba aquí mi infancia un poco con esta palabra de hoy, porque había un grupo siempre en el curso, y creo que todos tuvimos un grupo en el que fueron muy rechazados todo el tiempo, ¿no? Y sobre todo cuando estábamos jugando fútbol o microfútbol, siempre éramos rechazados porque no estábamos como dentro del grupo que jugaba y demás. Y yo decidí entonces decir, pues armemos un grupo entre nosotros y formemos un equipo para poder jugar, ¿no? Nos unimos entre todos y curiosamente comenzamos en el torneo a jugar, ¿no? No éramos muy buenos, sí, no éramos de los mejores, pues, pero logramos ubicarnos en el campo de juego tanto así que logramos ganar partidos y hacer como más emocionante el torneo porque fuimos la sorpresa, ¿no? Y qué bonito reconocía yo en ese momento esa oportunidad del rechazo, ¿no? Así como Jesús fue rechazado, así como muchos discípulos fueron rechazados y la palabra de Dios ha sido rechazada, se han generado oportunidades, ¿cierto?, para que se haga viva y siempre como nueva para muchos que no creen en esa palabra, ¿cierto?, y que no han creído en nosotros. Así que la palabra de hoy nos dice que seamos gestores de unión. A la final, que seamos esas uniones y que no seamos gestores del rechazo, que seamos gestores de fraternidad, que acojamos las necesidades también de tantos que sufren el rechazo, porque ahí también está Jesús. Que seamos esos discípulos de amor, de fraternidad, de unión, y que con misericordia acojamos la palabra de Dios en ese grito de los pobres, en ese grito que requiere familia, que requiere una común unión. Sin miedo entonces caminemos hoy, llevemos a Jesús con nuestro testimonio, y por eso los invito a que entremos en oración, que escuches a Jesús, que dialogues íntimamente con Él y te dejes guiar, que te enseñe entonces a escuchar su voz en diferentes situaciones y en tantas realidades que requieren de ese amor misericordioso del Padre y que requieren de ti esa puesta en escena, ¿cierto?, de la palabra para que la hagas viva. Finalmente entonces pedimos a Mamita María, aquella joven misionera llena de tanto amor y que lleva en su vientre a Jesús, casa de todo un Dios, que nos enseñe a guardar todos nuestros corazones y que como ella acoja ese rechazo que sintió y que lo convierta en esa unión en la cual nos tiene. Que nos guíe entonces a ser los esclavos y esclavas del Señor y que se haga en nosotros su palabra. Que tengan una feliz oración y muchos saludos de paz.